Cuanto menos hay de mí, mejor, menos estorbo al accionar del Espíritu Santo. Yo quiero compartir esta mañana algo relacionado con la identidad. Los de la izquierda están cansados de escucharme, los de la derecha no tanto. Nosotros podemos tomar esta palabra como una información más. Es decir, bueno, está bien, o puedo aplicarla a mi vida. Puedo hacer que la palabra produzca en mí una sensación, o puedo hacer que la palabra se encarne en mí y la pueda aplicar en mi vida. Amén. Esas decisiones las tomamos nosotros. Siempre hay como una sociedad entre Dios y sus hijos. Esta sociedad es: Dios nos propone hacer una parte y Dios siempre hace la suya, ¿no? Es decir, ustedes van a encontrar mucho en el Evangelio de cosas que uno tiene. Por ejemplo, para ver si me explico. Ahora vuelvo a lo de la identidad, pero para ver si me explico. Hechos 2:38, ¿no? Dice que los judíos fueron conmovidos y les dicen ante la primera predicación de Pedro, dice: bueno, varones hermanos, ¿qué pues haremos? Y la respuesta de Pedro es: arrepiéntanse y bautícese para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí hay dos acciones que tenemos que hacer nosotros y dos acciones que produce Dios. ¿Las pueden ver? ¿Las pueden separar? ¿Las ven? ¿Cuáles son las dos acciones? ¿Sí? ¿Quién tiene que arrepentirse? Bien. ¿Eso lo puede hacer el Señor? Bien. Después dice: bautícese. ¿Quién se tiene que bautizar? Bien. Y después dice: para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Eso quién lo tiene que hacer? ¿Se dan cuenta? Si nosotros erramos y esperamos que Dios haga nuestra parte, nos equivocamos. Y si esperamos o queremos nosotros hacer lo que le toca hacer a Dios, también nos equivocamos. Por eso es importante que la palabra sea clara en nuestros corazones para tener lucidez. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Amén? Bien. Esta mañana yo quería hablar un poco de nuestra identidad. Identidad como cristianos, nuestra identidad personal. Se me va desmayando el micrófono, ¿se dan cuenta ustedes que se van? Ahí estamos. Muy bien. Una cuestión de física. Igual se escucha, así que no hay problema. Al hablar esta mañana de la identidad, yo les voy a leer algunas cosas que dice el diccionario acerca de la identidad. Dice: la identidad se refiere al conjunto de rasgos, características y creencias que diferencian a un individuo o grupo y le otorgan un sentido de sí mismo y de pertenencia. No se preocupe que ya lo vamos a ir desglosando. Es un concepto complejo y a la vez dinámico, que se construye a través de la interacción con el entorno social y cultural e incluye aspectos como la personalidad, los valores, las experiencias y la conciencia de continuidad en el tiempo. Después dice: la identidad puede ser entendida desde diferentes perspectivas. Cuando se aburre alguno, me levante la mano, así sé que tengo que gritar o hacer algo.
Bueno, identidad personal, identidad social, identidad cultural y identidad nacional. Por supuesto no las vamos a abarcar ahora todas estas cosas, pero a mí me interesaba algo. La identidad tiene que ver, ¿y por qué es importante? Porque del modo en el que yo creo es el modo en que yo actúo. Lo que yo creo, la convicción con la que tengo, es la que hace cómo voy a vivir después, ¿verdad? Por eso es importante tener claro cuál es la convicción, la identidad personal de cada uno. Y como decía bien la definición, la identidad no es una cuestión estática, sino una cuestión dinámica. La identidad tiene que ver, por ejemplo, los padres que hemos tenido, o los que tuvieron padre y los que no tuvieron padre, tienen distinta identidad. El entorno, la escuela a la que fueron, la escuela pública o privada, o los que no fueron a ninguna escuela. Eso va formando nuestra identidad. ¿Verdad? ¿Es cierto o no? Eso va haciendo nuestra personalidad, quiénes somos. Se construye. Nosotros venimos, independientemente de los rasgos naturales que vienen por nuestro ADN, por nuestros padres, tenemos una identidad que construimos de acuerdo al lugar en el que crecemos y de acuerdo al entorno con el que interactuamos. ¿Correcto? Si yo estoy equivocado me van avisando y si no comparten también, porque así aprendemos, juntos. Pero la identidad da también sentido de pertenencia. Sí, claro, por supuesto. Bien, pensando en esto, la pregunta es, ¿quién soy yo? Yo sé que es un poco filosófico, pero ustedes pregúntense, ¿quién soy yo? Para eso está la identidad, para saber quién soy, ¿verdad? Ahora bien, les cuento una anécdota. Hace algunos años, no se aburran los de este lado, hace algunos años largos, por el 2002, aproximadamente 2001, yo trabajaba en una organización de derecho penal y hacía tareas administrativas, por lo menos yo creía que eran tareas administrativas, ¿no? Y administraba proyectos y la gente venía y yo resolvía cosas, ¿no? Cuestiones administrativas. Un día el director de esa organización me dice, tenemos que viajar a Catamarca porque vamos a tener una entrevista con la Corte Suprema de Catamarca. Porque esta gente es una gente muy reconocida en el ámbito del derecho penal y procesal penal. Y se iba a trabajar en la reforma procesal de Catamarca. Avísenme si se aburren. Bueno, estando en esa reunión, empiezan las presentaciones. Había allí, estaba el director de la organización, la vicedirectora, un encargado de los talleres que se iban a dar, y yo, un cero redondísimo, ¿no? Pero me dijeron que vaya y yo fui. Bien, estaba por el otro lado el presidente de la Corte Suprema de Catamarca y 2 o 3 jueces más, y yo no. Entonces, el director, que era la autoridad de esa organización, empieza a presentar, esta es la vicedirectora, esta es la... Y cuando llega a mí, dice, este es el gerente del INESIP. Yo me miraba, ¿sí? Me di vuelta primero a ver si había alguien, pero no había nadie atrás. Y él no solamente dijo eso, dijo, este es el gerente del INESIP. Todo lo que quieran administrativo o de dinero, yo no tengo nada que ver, él se encarga. Yo les pregunto una cosa. Si el director, el principal de esa institución, dice que yo soy el gerente
¿Qué soy yo? ¿Qué? Ni yo me lo creía. Pero si él dice que yo soy el gerente, ¿qué soy yo? El gerente, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién dice quién sos vos? Sí, Señor. Dios dice quién sos vos. Amén. Dios dice quién sos vos. No lo dice ni el diablo, no lo dice ni tu baja estima. Quién sos lo dice el Señor. Amén. Con este principio vamos a comenzar a desarrollar quiénes somos para el Señor. Amén. Porque quienes somos nosotros, somos los que Dios dice que somos. Ahora, el problema es, algunos somos acá, otros somos acá y otros somos acá. Pero todos estamos en el camino de lo que Dios dice que somos. Amén. Voy a predicar más fuerte si me traen un mate. Hombre, sería bueno. Sigo. Ahí sí, ya se va entendiendo para dónde vamos. Muy bien. Otra cosa que me parece interesante, supónganse que acá hubiera un hijo no reconocido de Macri. Gracias. Un hijo no reconocido de Macri. Pero acá, suponete, Leandro. Pero él lo ignora, él no sabe. No sabe que es el hijo de Macri. Ahora, fíjense, el problema de no saber, de la ignorancia, es que él podría reclamar de Macri parte de la fortuna, pero ¿por qué no reclama? Porque no sabe. Porque no sabe. Lo peor que nos puede pasar es no saber qué piensa Dios de mí. ¿Quién soy yo para el Señor? Amén. Amén. Va a salir el ruido en la grabación. Gracias. Sigo. Sí, voy a pedir ayuda con algunos versículos. ¿Puede ser? ¿Algunos tienen celular o Biblia a mano? Juan 1, 11 al 13. Gálatas 4, 5 al 7. Si quieren yo arranco con Juan mientras buscan Gálatas. ¿Les parece bien? Dice Juan, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos. Amén. Los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. ¿Qué es lo primero que Dios quiere que vos sepas? Que sos hijo. Ni esclavo, ni siervo. Esas cosas, algunas cosas, uno puede ser siervo de servicio, ¿no? Pero ya no somos siervos, ya no estamos atados a la esclavitud. Ahora somos hijos de Dios. Amén. Muy bien. ¿Gálatas? ¿Alguno tiene? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Podríamos estar toda la reunión hablando de estos dos versículos. Antes se me había pasado un detalle con el versículo anterior de Juan.
Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos. ¿A quiénes? A los que le recibieron. Porque él había venido ¿a quiénes? A los suyos. Y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, yo esta mañana les digo, ¿quién quiere recibir al Señor como el Padre, como el Señor de su vida? ¿Quién quiere? Ustedes van a ser. Los que no levanten la mano, no. ¿Quién quiere recibir al Señor hoy? ¡Aleluya! A todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos suyos. ¿Ven? ¿Por qué digo esto? Y pongo acá lo que hablábamos antes. Esto no lo puede hacer Dios. ¿Esto quién lo tiene que hacer? Yo. Yo tengo que recibir al Padre. Yo tengo que recibir al Cristo como el Señor de mi vida. Es una decisión mía. Después el Señor hace su parte. Después Él dice, bueno, ahora ya no sos más esclavo, ahora sos mi hijo. Y no solamente sos mi hijo, sino que sos coheredero de Jesucristo. ¿Quién dice eso que soy? Dios. Y si Dios lo dice, así es. Amén. Aleluya. Sigamos un poquito con el versículo de Gálatas. ¿Podemos volver a Gálatas y leerlo pedacito por pedacito, Juan? El mismo pasaje, sí. Versículo 5. Desde el 5, sí. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio. Amén, amén, amén. Este versículo como que lo tendríamos que tener en un cuadrito para tener la claridad que ya no estamos bajo la ley, no somos esclavos de la ley, sino que ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ¿qué tenemos? El espíritu del Hijo. El que tiene, el que recibe al Padre, recibe al Hijo. Amén. Y recibe el espíritu del Hijo. Y con el Hijo viene la herencia. Amén. Aleluya. Seguimos. Dice, y por cuanto, Gálatas 4:6, y por cuanto, ya lo leímos. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Efesios dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Somos miembros de la familia de Dios. Efesios, ¿alguno tendrá Efesios 1:5 por ahí a mano? A ver, vamos a buscarlo rápido. Léelo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos. Amén. Está bastante claro que el principal deseo de papá es que sepas que sos hijo. Amén. Amén. Sigo. Para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Hasta ahí. Perfecto. Gracias. Sigo con otro. Escuchen.
Romanos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No habéis recibido. ¿Saben por qué repetimos estas cosas? Porque muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra personalidad están pegadas a la ignorancia de lo que dice Dios que somos. La timidez, la vergüenza, los temores. Muchas de esas cosas están muy relacionadas con las mentiras del diablo a nuestra mente, con el pasado que hemos tenido. Y Dios ha venido esta mañana a romper cadenas, a destruir argumentaciones del diablo para que tú empieces a entender y edifiques tu mente con la verdad, con lo que Dios dice que es verdad. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, aleluya, aleluya, el espíritu del Hijo que está dentro de nosotros da testimonio, porque pareciera que nos olvidamos. Pareciera que en la vida cotidiana, en el andar, habitualmente nos olvidamos quiénes somos, pero dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Amén. 2. Prometo 15 minutos más y nada más. Porque son varios, pero vamos a hacer 2 nada más. 2. Somos salvos y justificados. Somos salvos y justificados. ¿Por qué? Hay veces, a veces, no sé si por lo que dice Santiago, o hay una confusión respecto de qué tengo que hacer yo para ser salvo. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Vamos a buscar la respuesta. Siempre la respuesta, ¿dónde está? En la palabra. La palabra trae principios espirituales para que nosotros podamos aplicarlos a nuestra vida y podamos vivir sobre esos principios. Los principios espirituales son los que nosotros tenemos que tener como columnas inquebrantables. Son las cosas que Dios dice y son inamovibles. Son fundamentos que Dios estableció para que podamos nosotros aferrarnos en esta vida que nos lleva por vaivenes que nosotros no comprendemos, que tienen que ver con las situaciones que nos tocan atravesar. Pero justamente como a veces andamos de acá con olas, ¿no? Dios establece mojones, principios, fundamentos para que nosotros podamos aferrarnos a ellos y no movernos de ellos. Amén. ¿Por qué digo? Porque a veces nosotros hay montones de cosas que decimos, pero algunas cosas tienen que ver con lo cultural, otras cosas tienen, pero lo que son principios espirituales son inamovibles, son cosas que dice Dios para nuestra vida. De esas cosas tenemos que aferrarnos. Amén. Yo hace un rato veía, me daba, media congregación cantaba parada, media congregación cantaba sentada. No importa cómo cantás, si parado, si sentado, si arrodillado, lo que importa es a quién habrás, ¿verdad? No importa la forma, lo que importa es el fondo. Tenemos que liberarnos de la forma para adorar al que vive y reina por los siglos y tener firmes los principios espirituales y andar en ellos. Somos salvos y justificados. Dice Pablo, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque ¿qué? Por gracia soy salvo.
En otro lado dice, y esto, hablando de la gracia, es don. ¿Quién es que se me adelanta? No te adelanté. Gracia es el favor inmerecido. ¿Qué tengo que ser yo para recibir la gracia? Nada. Nada. Yo tengo que tomarla, nada más. El trabajo, la justificación la hizo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Cuando venga el diablo a mentirte, vos decile que sos salvo por el poder, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando venga el diablo a acusarte, ponele la cruz adelante. Amén. Aleluya. Ahora voy a pedir ayuda con algunos versículos, por favor. Romanos. ¿Qué puse acá? Romanos 5.1. Ese seguro, la vamos a pegar. Alguien que busque 1 Corintios 6.11. ¿Puede ser? Otro que busque Gálatas 2.16. El que tenga alguno ya me avisa. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros no estamos justificados porque hicimos buenas obras. Porque, qué buen tipo Horacio, es un poco gordito, pero es buena onda. No. Por aceptar al Señor, por haber recibido al Hijo. Yo recibo la justificación del Hijo. Amén. Otro versículo. Gálatas 2:15. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¡Wow! O sea que por más que yo haga, porque venían los fariseos y le decían, pero ustedes diezman del comino y de las obras de la ley. Pero ustedes no, venían a choferle, tus discípulos no ayunan, ¿o no? ¿Le dijeron eso o no a Jesús? Sí, le dijeron que los discípulos no ayunaban y él les tuvo que contestar diciéndole, mientras está el esposo, no hay problema. ¿Por qué vas? Si está de fiesta, ¿por qué vas a ayunar? Ya va a llegar el momento que ayune. No es por obras, no llegás a Cristo por obras. Ninguno de nosotros gana la salvación. Nadie gana por más que se esfuerce la salvación. La salvación es un don del Señor, un regalo de Dios que Él te quiere dar. Porque además sabe que por más que nos esforcemos en la carne y con nuestra naturaleza, nunca vamos a poder llegar a ser salvos. Amén. ¿Quién es el que justifica? El Padre. Dios es el que justifica. Amén. Seguimos. Un poquito más. ¿Otro versículo tiene por ahí? Sí, a ver. ¿Alguno de vosotros? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Quizás hubiéramos empezado un poquito antes, porque habla de, claro, porque dice, y esto había sido algunos, o sea, que ¿de qué viene hablando? Viene hablando de que éramos del mundo y vivíamos en la carne y en la naturaleza de la carne. Y dice, y esto eran algunos de ustedes, pero ahora fueron lavados y justificados por Jesucristo. Amén. ¿Cuál es el principio que actúa? A mí me encanta pensar en principios espirituales. El principio que actúa es el principio de la salvación por gracia. Amén.
¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Recibir la gracia de la salvación de parte del Señor. ¿Verdad? Aleluya. Tito, veamos Tito 3:7. ¿Por qué hablamos de muchos versículos? Porque la palabra de Dios es la que habla. No necesita intermediarios, la palabra sola habla. Amén. La palabra sola es la que te dice que vos sos hijo, ¿verdad? ¿Quién lo dice? La palabra. ¿Hay alguna duda sobre eso? No. ¿Quién dice que vos sos salvo? La palabra. Amén. Y que estás justificado por la fe. ¿Quién lo dice? La palabra. Y si la palabra lo dice, eso es lo que soy. Amén. ¿Qué dice Tito? Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. ¡Wow! No era cualquiera este versículo. Por su gracia, por su salvación, Él nos hizo justos y nos da la seguridad que vamos a heredar la vida eterna. Aleluya. No te dejes mentir por el diablo, no te dejes mentir por vos mismo. Los pensamientos conspiran contra la fe. Amén. Un poquito más, uno más. Porque por gracia, dice Pablo, sois salvos por medio de la fe. Y esto, y ahí remarquen, y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. Amén. Aleluya. Así que, uno, ¿qué somos? Hijos. Lo primero que somos, hijos. Y segundo, ¿qué somos? No, salvos. Salvos y amén. Somos hijos, salvos y justificados. 3, somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya leímos varios versículos que decían que Él vino a vivir a nosotros. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 2 Corintios 6:16. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Dónde va a habitar el Señor? ¿Acá habita el Señor? Miren, es una pregunta sonsa, pero ¿saben cuántas personas creen que Dios habita en la iglesia? En el salón. ¿Salón? Estoy con Cristo. Acá, estoy fuera de Cristo. Acá, estoy en el salón, estoy con Cristo. Acá, no. Dios habita en ti. Amén. Esto es un poder enorme. Nosotros no lo podemos comprender. Está bien que la mayoría de las cosas no las podemos racionalizar. El reino de Dios es muy difícil racionalizar. Dios habita en nosotros. Ay, se me escapan. Se me salen cosas que quisiera, pero me adelanto y entonces Dios habita. Si nosotros tomáramos conciencia de que el Espíritu Santo habita en ti y en mí. El pastor Alberto Lucas, que algunos conocen, me dijo una vez, a donde nosotros vamos, llevamos al Espíritu de Dios. Entonces uno dice, amén, poder de Dios. Pero cuando vos vas a ver algo que no tenés que ver, ¿sabe quién va con vos? El Espíritu de Dios. Cuando vos pensás en algo que no tenés que pensar, ¿sabés quién está con vos? El Espíritu del Señor.
porque Él no se baja del compromiso que tiene contigo. Dios no se baja del acuerdo que hizo de habitar en ti. Y vos no tampoco te podés desprender del Señor para hacer lo que no querés hacer. Vos vas con el Espíritu Santo a donde quiera que tú vayas. Amén. El Señor va contigo, el Espíritu va contigo. Aprendamos a convivir con el Espíritu Santo. Somos su templo. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Amén. Amén. Aleluya. Uno de los versículos del Antiguo Testamento que más me gusta. Escuchen. Y pondré mi espíritu. ¿A dónde lo pondrá el espíritu? En vosotros, y viviréis, y os haré reposar vuestras tierras, y sabréis que soy yo, papá. Pero dice, y pondré mi espíritu en vosotros. No en otro lado. Nos eligió a nosotros para poner su espíritu. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Uno, a los que le recibimos. Amén. Dos, a los que somos salvos y justificados. Punto 3, entonces ahí Dios ha puesto su espíritu. Amén. Aleluya. No sé si meterme acá porque no sé cuánto vamos a estar con esto. Bueno, lo menciono nada más. Quedan para alguna otra oportunidad. ¿Por qué tenemos que saber? Porque la ignorancia es el peor enemigo del cristiano. Porque los principios espirituales son los que nos ayudan a saber por dónde caminar, son la guía. Los principios espirituales son nuestra guía. Lo que la palabra dice, como los medios de gracia que hablaba hoy Juan. ¿Cómo nos habla el Señor? Y Dios nos habla por la palabra también. Nos habla por el Espíritu. Son puntales, fundamentos que tenemos que tener para aplicar en nuestra vida cotidiana. Porque no se termina la espiritualidad cuando salga de acá. Cambio el espacio, pero no termina la espiritualidad. Dios no se separa de mí, Él se comprometió, va a estar conmigo. Yo te puedo decir, Él me dijo eso a mí una vez. Mirá, salvo que vos me dejes, yo no te voy a dejar. No te dejaré, ni te desampararé. Yo te sostengo de mi mano derecha. Amén. Él no se arrepiente. Por más que vos te equivoques, Él no se arrepiente, porque Él es fiel a sí mismo y a su palabra y a lo que ya ha hecho y lo que ya ha dicho y lo que Él ha hecho y lo que ha dicho permanece para siempre, porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Amén. Lo que Dios ha establecido, eso va a actuar en nosotros siempre que uses la fe en Cristo. Amén. Amén. Somos sus hijos. Hemos sido salvos y justificados por su sangre. Y somos templo del Espíritu Santo. También somos, yo solo lo menciono, somos iglesia, cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Somos luz y sal. Somos su pueblo. Somos uno con el Espíritu Santo. Somos enviados. Solo, porque se me escapa, si no, no lo tengo que decir. Somos enviados
Algún día, más adelante, mucho más adelante, podremos hablar de los frutos del Espíritu, de los ministerios del Espíritu, de los dones y las operaciones del Espíritu. Porque el que tiene el Espíritu tiene que tener alguna de estas cosas. Es así. ¿Por qué? Porque no hay nadie que no exprese lo que tiene. Todos nosotros expresamos lo que tenemos. Amén. Dice Pablo más adelante, vosotros sois cartas, otro versículo que me gusta, escritas en vuestros corazones, no con tinta. Ustedes son cartas de recomendación, dice, escritas no con tinta, sino con el Espíritu en vuestros corazones. ¿Verdad? Expresamos lo que somos. Amén. Por eso es importante tener claro quiénes somos. Ustedes van a leer, ustedes si tienen, vieron que está la Biblia, algunos tienen la Biblia con teléfono, con teléfono. En el teléfono, pongan en la Biblia del teléfono, vosotros sois. Fácil. Y ahí te dice la Biblia, ¿qué sos? ¿Quién soy para Dios? Amén. Tenemos que encarnar la vida del Espíritu, tenemos que encarnar la vida en Cristo, tenemos que vivir en esos principios espirituales y tener claro que esa es la verdad. ¿Amén? Muy bien. Dios los bendiga. Pastor, quiero orar.